Gente de las Cuatro Naciones, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo lunes de responder a las preguntas hechas por los suscriptores unidos. Y la verdad es que esta semana el video de lunes va a ser bastante rapidito porque pocos suscriptores unidos dejaron preguntas, lo cual no está nada mal, a veces así pasa. De hecho, estuvimos pasando de tener un hype muy cabrón en el contenido del canal porque se revelaron algunas cosas y como suele pasar por las temporadas, pues fue bajando, así que entiendo por qué estas semanas no se han juntado tantas preguntas, así que en lugar de entretenerlos con guáguara y de hacer un video extremadamente largo, vayámonos directo a responder las preguntas hechas por los suscriptores unidos. ¡Qué refrescante! Y vamos a comenzar con Eileen Cruz Telles, que pregunta: ¿qué opinas sobre que las estatuas del Templo Aire pudieron inspirarse en la Basílica de San Pedro? Luego deja una explicación. ¿Cuál tipo de monarquía crees que implementó Zuko en la Nación del Fuego? Y luego deja unos cuantos ejemplos. Y su tercera, cuarta y quinta pregunta son: ¿crees que la forma de ser de Sozin sea el factor por cual él y varios de sus descendientes tenían problemas para encontrar una pareja decente? En la página del Gurú Lajima leí un artículo sobre un conocido actor coreano que hará la voz de Wan en la película que viene. ¿Qué tan cierto es esto según tus fuentes? Y la última es: ¿cuál es tu opinión sobre la historia si así fuere, relacionado con su pregunta número 4? Ok, la mera verdad es que hasta que no leí la descripción, o bueno, la explicación que dejaste de tu primera pregunta, no había entendido del todo claro qué tenía que ver la Basílica de San Pedro con las estatuas de Avatar. Y una vez que leí la explicación, te puedo decir que no tiene nada que ver una con la otra. El pasillo de los retratos de los papas, que sí está en la Basílica de San Pedro, no es que tenga un orden aparente en el sentido de estamos esperando a que se reinicie el ciclo para la venida de Cristo y todas esas teorías conspiranoicas que se les ocurrieron y que están muy populares hoy en día después de la muerte del Papa Francisco. Simplemente los van poniendo en orden desde el primer papa, que fue San Pedro, hasta el actual que acaba de fallecer, que fue Francisco, y ya. Ahora bien, en el universo Avatar tampoco jamás nos han dicho que las estatuas en el Templo Aire del Sur estén colocadas de una manera particular que signifique que ya había un conocimiento previo a que iba a acabarse el ciclo del Avatar One e iba a comenzar un nuevo ciclo con Korra. Simple y sencillamente pudo haber sido un acomodo y ya. Que si bien se ve bastante sospechoso que en el universo Avatar las estatuas del Templo Aire del Sur estuvieran localizadas de manera en espiral descendente para que el espacio final fuera la de Aang y la de Korra, sí es algo bastante sospechoso. Pero si hubiese sido un conocimiento general entre los sabios de los elementos o algo así, en el Templo Aire del Sur no sería el único lugar en donde ocurriría esto. Y vamos a suponer que los nómadas aire eran los únicos que sabían que tarde o temprano el ciclo del Avatar iba a terminar por alguna extraña razón. De todas maneras, no sería el único templo en donde tendrían una alusión a esto. No porque no pudieran viajar los demás monjes de otros templos al Templo Aire del Sur, sino porque si se supone que era un conocimiento que todos los sabios de los templos tendrían que saber, ¿por qué tenerlo en un solo templo nada más? No es como que si alguien lo sabía iba a decir, algún día el ciclo del Avatar va a empezar de nuevo e iba a provocar una guerra. Entonces, simplemente es un acomodo estético y ya. Ahora, con tu segunda pregunta, hablando sobre qué tipo de monarquía debió haber instaurado Zuko, pues considerando que no es vitalicia o absoluta, que es decir, que hasta que él se muriera otra persona podía subir al trono, sino que él pudo abdicar para que su hija subiera, me imagino que ha de ser una democracia constitucional semiparlamentaria, porque desafortunadamente en la leyenda de Korra nunca vimos más de la forma de gobierno de la Nación del Fuego, así que no sabemos si hay un consejo como lo hay en Ciudad República de sabios del fuego, o si su ejército, como por ejemplo la Cámara de Guerra del Señor del Fuego, o sea, no sabemos si como tal hay un parlamento en la Nación del Fuego, pero sí podemos suponer que debido a que Zuko dejó el trono para solo convertirse en el Señor Zuko y ahora Izumi es la Señor del Fuego, yo siento que el tipo de monarquía que instauró en la Nación del Fuego fue efectivamente una constitucional semiparlamentaria en donde existiera una norma, una ley, una constitución que dijera que pasada una edad o si hay un candidato en mejores condiciones disponible para asumir el trono, el antiguo Señor del Fuego puede elegir a su sucesor, que se imagino fue lo que ocurrió con Izumi y con Zuko en cuestión. Con tu tercera pregunta,
no es que hubiera algo malo en la educación de Sozin y su familia, que sí lo había, pero no es como que sea, es que como está planteada tu pregunta de que si creo que por la forma de ser no era un atractivo para la gente, lo estás diciendo como si fuera algo genético y no, simplemente era una educación. La cosa aquí es que, como suele ocurrir con las monarquías, era que tenían que escoger a las parejas o a los pretendientes de los gobernantes de acuerdo a intereses políticos, económicos o sociales, no bajo la idea romántica del matrimonio. Que banda, no les voy a mentir, la idea de un matrimonio por amor y por unión libre y esta madre romántica y hermosa que vemos en las novelas de Jane Austen y que nos gusta tanto, no se popularizó sino hasta el siglo XIX. Bueno, estoy exagerando, tal vez el siglo XVIII fue cuando se empezó a popularizar allá por los 1800, 1900, pero en toda la historia de la humanidad la idea de una unión civil, de un matrimonio, sin tomar en cuenta el factor religioso, se veía únicamente por los beneficios económicos, por los beneficios sociales, por los beneficios políticos que dicho matrimonio podía incluir. La idea del matrimonio romántico es relativamente nueva, entonces no es que no fueran buenos partidos o que no fueran atractivos Sozin, ni Ozai, ni Azulo, ni Azula y Zuko por el hecho de ser educados como la realeza y ser los líderes de una nación. Es que simple y sencillamente no se les inculcó esta idea de que para conseguir una pareja se necesitaba amor de por medio. Y es algo que pasaba en todas las monarquías y que inclusive en alguna que otra sigue pasando. O sea, el matrimonio por conveniencia es más viejo que la tole, banda, y el matrimonio romántico es relativamente novedoso. Ok, creo que con el rumor que te refieres a la página del Gurú Lajima es con este actor en particular, que es el que le dio vida a un personaje que se agarraron a vergazos en The Walking Dead y lo mataron. Creo que es este güey el que es la voz de Wan. Y entiendo por qué está la confusión, porque sí, en efecto, él va a regresar al universo Avatar, pero no se ha confirmado si va a regresar a darle la voz a Wan o va a ser un personaje aparte o completamente nuevo, por lo que creo que es solamente un rumor, diagonal confusión que hay en el fandom, porque él ya había dado la voz al Avatar Wan, sí, pero eso no significa que haya regresado para darle voz al Avatar Wan otra vez en la nueva película de Avatar. Por lo que, con tu última pregunta, ya que se relaciona con la cuarta, yo no creo que vaya a aparecer el Avatar One en esta película, y si llega a aparecer, probablemente no sea tan determinante como si lo fue probablemente para la leyenda de Korra. O sea, tal vez solamente sea una aparición que Aang tenga, considerando que hasta donde sabemos, el villano al que Aang se va a enfrentar va a tener algo que ver con el mundo espiritual. Por lo que igual y nada más Wan aparece y le dice, pues yo soy el primer avatar y te digo que no te metas con el mundo espiritual. O una madre así, o sea, pero así que tú digas, va a ser determinante, pues no, porque el canon ya nos dijo que la idea del Avatar One no fue determinante, sino hasta la leyenda de Korra, y pues ese desmadre es canon, así que pues ahí está. Ahora vamos con las preguntas que nos dejó Aop y las últimas del día, y son: ¿crees que si los igualitarios hubieran atacado el Reino Tierra, Kuvira hubiera respondido al ataque muchísimo antes? ¿Cómo se hubiera desarrollado el conflicto de la convergencia armónica con los igualitarios en el poder en Ciudad República? ¿Crees que el bloqueo de Chi luego del conflicto igualitario se volvió ilegal porque sus practicantes eran vistos como terroristas igualitarios en potencia? ¿Crees que el movimiento igualitario en algún momento fue un partido político pacifista hasta que fue secuestrado por Amon? Y la última, ¿crees que las guerreras Kyoshi sufrieron un golpe en su reputación luego de la caída de los igualitarios al ser quienes escolarizaron el bloqueo de Chi? Ok, con tu primera pregunta es necesario recordarles, banda, que la única razón por la que Kuvira se le suben los humos y se vuelve fanática del hombre de bigote chistoso es porque Sujin rechaza el mando del Reino Tierra. Cuando se muere la Reina Tierra, cuando el Avatar desaparece porque está en recuperación y el mundo se está recuperando de los estragos provocados por el Loto Rojo, es el Consejo de Ciudad República y algunos políticos del Reino Tierra que van a Shao Fu y le suplican, le piden a Sujin que ella tome el mando interino del Reino Tierra, en lo que el príncipe Gu cumplía la mayoría de edad y estaba listo para volverse el dirigente del Reino Tierra. Sujin, al saber que esto era un poder demasiado grande y una responsabilidad que ella no quería, lo rechaza, y eso termina de provocar los roces que ya había antes entre Kuvira y Sujin. Y no fue sino hasta ese conflicto que Kuvira se le ocurrió decir:
pues yo mejor lo tomo el mando, me voy con este Baatar Jr. y juntos somos los gobernantes y todo bien chingón. Por lo que, de haber ganado los igualitarios, tendríamos una historia completamente diferente en la que probablemente a Kuvira jamás se le habría ocurrido decir: yo puedo derrotar a los igualitarios y ser la nueva gobernante del Reino Tierra. Porque, además de todo, la idea de los igualitarios, sin Amon al menos, era únicamente ser tratados con los mismos derechos con los que se trataban a los maestros. Una vez que llega Amon ya se da el mensaje extremista en el que no solamente hay que ser iguales que los maestros, sino que podemos ser mejores y hasta eliminar a los maestros. Por lo mismo, con tu segunda pregunta, de haber ocurrido la convergencia armónica con los igualitarios en el poder, lo más seguro es que el flujo de energía habría deshecho toda la quitadera de poder que hizo Amon, porque la convergencia armónica es un flujo de energía que cubre todo el planeta y que genera varios cambios. En el caso del canon original, trajo de regreso a los nómadas aire. En el caso de que Amon hubiese ganado y que a Korra no le hubieran podido regresar sus poderes y todo este desmadre, la convergencia armónica habría deshecho todo el trabajo de Amon, probando que en efecto su plan no era duradero a futuro, porque tarde o temprano los maestros iban a regresar al mundo, solo que con la convergencia armónica hubiera pasado muchísimo más rápido. En cuanto a lo del bloqueo de chi, ya de por sí para la leyenda de Korra te dan a entender que el bloqueo de chi es visto como un arte prohibido o como un arte medianamente ilegal, por lo que hay todo un trasfondo histórico en medio que no nos han contado de cómo pasó de ser algo que solamente Ty Lee conocía a que los guerreros Kyoshi lo enseñaran, a que se volviera de uso común para los igualitarios. Y hasta no saber qué pasó en ese inter con el bloqueo de chi, me parecería muy apresurado decir que después lo convirtieron en una arte ilegal, porque pues fuera del combate no le veo un uso práctico como para que sea un arte que se le recomiende a las personas utilizar, a menos que sea como medio de seguridad para guardias, para protectores y estas cosas que quieran pues asegurar a algún tipo de persona, algún tipo de magnate, etcétera, etcétera. Por lo mismo voy a saltar tu cuarta pregunta, ahorita la respondo, pero es que la quinta tiene mucho que ver con la primera. No creo que las guerreras Kyoshi hayan sido dañadas en su reputación, porque es muchísimo más probable que alguien de los igualitarios haya llegado con las guerreras Kyoshi, fingido que se iba a unir a la orden, entrenado, después traicionado a la orden y enseñado los secretos del bloqueo de chi a otras personas, y esa persona sí sería como mal vista y no tanto las guerreras Kyoshi, porque no es como que las guerreras Kyoshi le enseñaran el bloqueo de chi a todo el mundo, se lo enseñaban entre ellas, en su organización, en su orden, y lo utilizaban para equilibrar el juego en un conflicto entre maestros y no maestros. De que otra persona pudo haber llegado y robado la información, pudo haber pasado, pero eso, francamente, pues no es pedo de las guerreras Kyoshi. Por lo que ahora sí, con tu cuarta pregunta, me sorprende que la hayas hecho, porque en la primera temporada de la leyenda de Korra dejan en claro, o bueno, tal vez no lo dicen textualmente, pero sí dejan en claro de que antes de que apareciera Amon, el conflicto igualitario ya había existido en Ciudad República por mucho tiempo, y que el partido de los igualitarios era un partido político que en efecto profesaba la igualdad entre maestros y no maestros, de oportunidades, de derechos, de aptitudes, etcétera, etcétera. Amon es quien llega a corromper esta idea y no solo les dice podemos ser iguales a los maestros, es debemos ser superiores y exterminarlos a todos. Algo que me parece bastante interesante, porque el general de los bloqueadores de chi está tan encantado con Amon, dando a entender que él genuinamente creía que era posible que el mundo fuera de completos no maestros y que de esa manera ya no habría desigualdad, como si eliminar a los maestros eliminara también a los ricos, a los abusivos, a los magnates o a las personas que siempre van a aprovecharse de otras, creando una igualdad completamente ficticia. Así que ahí lo tienen, gente de las 4 naciones. Esas fueron todas las preguntas que se acumularon en la semana, hechas por los suscriptores unidos, que ya lo saben, estamos en el primer lunes de mayo, por lo que se ha actualizado la lista de suscriptores unidos que está apareciendo aquí al ladito, a quienes les agradecemos su participación, su presencia y su apoyo a este bonito canal. Muchísimas gracias a todos ustedes, y ya entramos al 5.º mes del año, lo que significa, banda, que si mis cálculos son correctos,
La segunda novela de Roku está próxima a estrenarse. No sé si ya la van a sacar este año o hasta el 2026. Hasta donde yo recuerdo iba a ser para este año. No ha habido ninguna actualización al respecto, pero por lo general cuando se estrena una nueva novela de Avatar sale entre junio, julio y agosto, por lo que creo que ya es el momento de regresar a la vida el podcast La Silla del Bisonte Volador. Estoy checando si volvemos a leer los libros de Kyoshi, o sea, empezar las novelas de cero o continuar con los cómics, y para eso ustedes me van a ayudar dejando en comentarios qué prefieren. ¿Retomar las novelas de Avatar desde cero otra vez? ¿Continuar con los cómics? ¿O qué hacemos para el podcast? También voy a dejar una encuesta en Instagram, por lo que les recomiendo que me vayan a seguir también a Instagram. Y pues si ya están en Instagram, banda, de paso les anuncio, pues suscríbanse a este canal, compartan el video con sus amigos, den like y comenten para llegar de esa manera a más personas. Aquí están apareciendo todas mis redes sociales para que me puedan seguir allá. Dejen su comentario, su respuesta a la pregunta de si continuamos con las novelas o continuamos con los cómics para el podcast. Y como ya no tengo nada más que agregar, eso vendría siendo todo en el video del día de hoy. Así que yo me despido esperando que se cuiden mucho, que la fuerza los acompañe y que no se les olvide que la separación de las naciones es una ilusión. Somos un solo pueblo. Adiós.